Y llegamos a nuestro último panel, aunque quedan todavía varias presentaciones individuales, así que quédense con nosotros. En el próximo módulo nos acompañan Sandra González, con más de 30 años trabajando en el área de beneficios de grandes empresas como Falabella, Lucchetti y Metro, de los cuales 20 ha liderado equipos en el área. También es magíster en Dirección de Recursos Humanos y tiene diplomados en Seguridad Social y Recursos Humanos. Actualmente se desempeña como jefa de calidad de vida en Metro. Nuestro segundo panelista es Felipe Cuadra, quien es psicólogo organizacional, cofundador de RANMI y ha trabajado con más de 600 organizaciones latinoamericanas, construyendo lugares de trabajo más humanos. Por último, nuestra moderadora, Francisca Herrera, con una amplia experiencia liderando equipos de recursos humanos en empresas nacionales y multinacionales, en los sectores de retail, bancario y telecomunicaciones. Actualmente se desempeña como directora de recursos humanos para Sodexo Chile. Adelante, Francisca. Muchas gracias, Ignacio, por la introducción y bienvenidos, Sandra, Felipe, por estar hoy día con nosotros en el Congreso de Bienestar. Y nos tocó un tema muy interesante, una organización irresistible. Para mí, una organización irresistible es de la que no te quieres ir y de la cual todos quieren atraparse y quedarse ahí. Ya sea porque estamos muy cómodos, felices, saludables, súper conectados con el propósito, y de eso vamos a hablar hoy día. ¿Qué hace que una organización se convierta en una organización irresistible? Y vamos a comenzar con Sandra, porque en Metro han hecho mucho por construir esta manera de ser de organización. Porfa, cuéntanos qué ha hecho el Metro hoy día por convertirse en una organización irresistible. Bueno, es un desafío que también hace tiempo venimos trabajando, no solo desde la dimensión en la que yo estoy, sino que también desde toda la gerencia de recursos humanos. Ya hay una mirada y un reconocimiento hacia el valor que tienen las personas y la contribución que hacemos todos como parte de esta empresa. Y desde esa perspectiva, para nosotros es súper importante el desafío que para el área de calidad de vida se presenta, ya con un propósito de acercar a las personas a vivir una mejor ciudad. Nos plantea un objetivo importante, ya un objetivo en donde tenemos que, como área, aportar y también unir ya todas las necesidades que tienen nuestros trabajadores. ¿Ya? Entonces, ahí súper importante este desafío, como te decía, y desde esa perspectiva, para nosotros ha sido crear un modelo de calidad de vida, el que plantea la búsqueda de este equilibrio entre lo laboral y lo personal, mirando, por supuesto, la sostenibilidad de la empresa, mirando en construir un espacio en donde las personas, como tú dices, se sientan cómodas, felices, acogidas, saludables, integradas, ¿ya? Y eso, y desde eso, nosotros también con este modelo tenemos dimensiones, ya dimensiones en donde vamos viendo que la parte de la salud, tanto física como emocional, es importante, y también todo lo que tiene que ver con los beneficios más concretos o duros que uno le llama, como las asignaciones, los bonos, ya que también son parte importante porque son parte de los ingresos que la persona, o los apoyos económicos, financieros que la persona va a recibir para lograr este equilibrio, esta conciliación también entre la vida laboral, ya, y las familias. ¿Ya? Y también nosotros en este modelo que nos hemos puesto estos objetivos, está el buscar la flexibilidad, también el ver esos temas, y la vida saludable, como te decía, bueno, tenemos una serie de beneficios asociados como a estos pilares. Ahora, dentro de esto nosotros también declaramos que es súper importante cómo involucramos en el desarrollo, en el modelo de calidad de vida, ciertas alianzas que tenemos que hacer internas. Entre ellos la participación de los trabajadores en la definición de los beneficios es súper importante. ¿Cómo lo hacen? Cuéntanos un poco. Primero lo hacemos porque nos vinculamos con las organizaciones sindicales. ¿Ya? Y no menor es que como área estemos dentro de la subgerencia de relaciones laborales. ¿Ya? Y eso también declara y nos pone también una meta, que es cómo la empresa, al ponernos en esta sugerencia, establece que los beneficios son parte de esa relación que quiere establecer, de ese vínculo que quiere generar con los trabajadores. Entonces, eso ya te marca una diferencia. No estamos en compensaciones, no somos parte del salario propiamente tal, sino que somos parte de esta relación.
¿ya? Y desde eso hay un reconocimiento de personas. Y yo al reconocer a las personas tengo que reconocer sus necesidades, sus diversidades, etcétera. Y eso tenemos que transformarlo en un mayor bienestar, ¿ya? Y desde esa perspectiva, esta relación con las organizaciones sindicales es crucial. Ya mucho del desarrollo que ha tenido el bienestar ha sido gracias a esa vinculación, porque tenemos y conocemos y hacemos esa alianza estratégica. También la jefatura, el integrar también a las jefaturas, el conocer sus necesidades, el hacernos parte de eso, en ser aliados de ellos para también mejorar sus climas, etcétera, con los programas que podemos hacer, también es parte de esa alianza estratégica, con los directivos, etcétera. Y también a la base tenemos todo lo que tiene que ver con la comunicación. ¿Ya? La comunicación de los beneficios es importantísima. En la medida en que los comunicamos, los hacemos más cercanos, los hacemos más fáciles de obtener, los promocionamos, las personas también van a reconocerlos y les vamos a dar el sentido que necesitamos para que ellos los puedan utilizar y puedan decir, sí, la empresa me está apoyando, la empresa me está acompañando, yo soy parte de esto, soy importante y concilio esta vida, ¿ya? Y me ayudan y me apoyan. Entonces es súper, súper importante eso y a la base también nosotros tenemos que no perder, y yo creo que esto también es importante y te hace tener, achuntarle más, como digo yo, es el de estar constantemente midiendo. Ya uno tiene que preocuparse de tener algún nivel de indicador. Yo sé que las áreas de nosotros somos como no tan especialistas y nos cuesta, las asistentes sociales, yo soy asistente social de profesión, nos cuesta un poco esta cosa de los números, pero es súper importante tener data, hacer encuestas, preguntarle a los trabajadores, reconocer, hacer diagnósticos, tener un mapeo de tu población, Totalmente. de las personas que están. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, encuestas no solo desde el nivel de si los beneficios les gustan o no, si los utilizan, sino que también desde encuestas de nivel social, es decir, Perfecto. para reconocer cuáles son los grupos que tenemos, los grupos familiares, si hay personas con discapacidad en ellos, qué niveles de educación tienen los hijos, qué compromisos, cuántas casas, qué sistema habitacional tienen, Perfecto. etcétera. Entonces tú tienes que conocer a tus trabajadores. Sandra, ¿y E integrarlos. hay algún indicador que hoy te diga que van por el buen camino? ¿Uno en particular que tú quisieras resaltar? Sí, yo creo que el resultado, bueno, de la encuesta de clima, cuando les preguntan de los beneficios, creo que a nosotros ha sido un indicador que siempre ha sido bastante alto, digamos. Perfecto. Tenemos un porcentaje que nos hace estar contentos, digamos, y seguir en ese desafío, porque la innovación también es muy importante, es decir, las cosas cambian. Lo que el 2019 nos hacía sentido, Puede que- post pandemia, post crisis, Totalmente. no nos hace Sí. sentido necesariamente hoy día, digamos. Entonces tú convives hoy día con realidades también en las empresas que son súper distintas. Tienes empresas en donde tenemos sistemas mixtos, como el caso nuestro, en donde tenemos presencial y no presencial. Entonces también ahí se abren otros tipos de necesidades, otros tipos de cosas que tenemos que hacer e innovar. Entonces, Tú es un mencionaste concepto. clima como un buen indicador, pero vamos a ir a donde uno de los expertos en indicadores. Quisiera preguntarte, Felipe, así como el resultado de una encuesta o el resultado de una encuesta de compromiso puede ser un buen indicador de que estás construyendo estas organizaciones irresistibles, ¿qué otra cosa nos podría decir? ¿Qué otro indicador, qué otro KPI pudiéramos estar midiendo para saber si vamos por el buen camino? Bueno, muchas gracias O por el la malo, pregunta. o por También. supuesto, si no le estamos achuntando. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que, para responder directamente lo que me estás preguntando, no todas las empresas son iguales. Y las empresas, organizaciones del Estado, etcétera, son agrupaciones de personas que persiguen un cierto fin, ¿ya? Tienen una finalidad instrumental. Quieren lograr algo, ya sea ganar plata o educar gente o atender pacientes, lo que sea, ¿ya? Entonces, lo primero es que cuando uno piensa en cuáles KPI me pueden permitir afirmar o defender una estrategia de bienestar, tengo que pensar en cuáles son aquellos que están a la base del éxito de la organización. Bien. Entonces, por ejemplo, pienso en una organización como Metro y conociendo un poco, porque hemos trabajado harto, yo digo, ok, ya, acá, a ver, hay temas acá y personas que concentran conocimiento, ponte tú, que son críticos. Ponte tú, mantenedores que son expertos en sistemas críticos y que ese conocimiento, si ese mantenedor se enferma, ese conocimiento no está. Bien. Entonces, tú tienes que empezar a determinar que en una empresa como esa, a lo mejor el indicador de éxito va a ser que en esas posiciones críticas tú tengas un alto nivel de compromiso y un bajo nivel de rotación, por ejemplo, o una baja intención de renuncia, que es otro indicador que se usa harto.
En otras instancias, que por ejemplo tienen un fin más concreto en el delivery de lo que están haciendo, vas a tener indicadores también que tienen que ver con la satisfacción del cliente. ¿Ya? Porque al final todo esto es parte de una ecuación donde si yo tengo a las personas correctas están motivadas, satisfechas, tienen los insumos y la información que necesitan, van a poder entregar el valor que la organización tiene en su propósito. Entonces hay que tener claro eso antes de dar una respuesta como genérica. Por supuesto. Entonces, Sí. ahora, si vamos a dar una respuesta genérica, o sea, una respuesta que más o menos a todos como el kit básico para poder saber estas cosas, yo te diría que lo primero es que tienes que estratificar a las personas en tu organización. Entonces, no todas las personas son iguales, lo puedes hacer por grupos etarios, por cargos, por especialidades. Y tienes que ver dentro de cada uno de esos grupos temas como la intención de renuncia, la rotación real, temas de ausentismo, por ejemplo, también son buenos indicadores de lo que está pasando. Y al final, las encuestas de clima también, siempre que estén bien direccionadas y que sean encuestas que la gente pueda contestar, entender, son muy buenos indicadores. Entonces, empiezas a generar un conjunto de indicadores que te van diciendo que las cosas están funcionando o no. Esto en empresas de más de 80 personas, digamos, porque menos de 80 personas basta con preguntar, mirar, almorzar todos los días con Levantar alguien la mano. distinto y ya lo vaya a ver a todo el mundo 4 veces en el año. Entonces, ahí es más fácil. Pero en organizaciones más grandes, y especialmente cuando ya estaba hablando de organizaciones de miles de personas, es importante tener estas métricas. Pero lo último que te quería decir es que uno tiende a ver este tema muy desde el punto de vista organizacional. Pero al final del día, uno como que, claro, pertenece o participa de una organización, pero uno vive con los compañeros y vive con el jefe, y muchas veces con personas que no siquiera están dentro de tu propia jerarquía. O sea, piensa en un banco, por ejemplo, donde sentado al lado de alguien de ventas hay una persona de atención al cliente. Y son de gerencias distintas, tienen jefes distintos, etcétera, pero están juntos y van a almorzar todos los días. Entonces, al final, esto también a nivel individual es bien importante entenderlo. Y ahí está el gran desafío, porque en la medida que nos vamos tomando una perspectiva más grande, se nos empieza a perder el individuo, se nos empieza a perder la persona, por un tema de capacidad de procesamiento. Porque ya simplemente, si tú, por ejemplo, dijeras, oye, le voy a preguntar a cada persona que trabaja en Metro qué es lo que necesita para poder realmente estar a gusto y querer quedarse acá. ¿Cuántas personas son, más o menos? Más de 4.000. 4.300. 4.300. O sea, ya, ok, nos demoraremos 10 minutos en cada una de esas conversaciones, bueno, tendría que estar como 100 años hablando con la gente. ¿Ya? Entonces empiezas a necesitar sistemas que te permitan hacerlo de forma escalable. Hoy en día, por suerte, tú puedes hacer una encuesta súper rápido, ocupando lo que tú quieras, después agarras las respuestas, las metes a ChatGPT y te va a decir cuáles son los temas. No tienes que leerlas todas, ¿ya? Entonces esto está avanzando también, pero una combinación ahí de cosas del negocio, actitudes de las personas, como clima, intención de renuncia, y indicadores formales de lo que está ocurriendo, como terminales, como la satisfacción, el ausentismo y la rotación voluntaria, son cosas que te van a empezar a decir más o menos cómo lo estás haciendo. Absolutamente. Y eso es un buen tema, como si somos todos seres distintos, con distintas necesidades y queremos distintas cosas de nuestras organizaciones, así como las queremos de la vida, ¿cómo le acertamos a combinar esto de responder muy bien a tus segmentos, pero al mismo tiempo responder a necesidades, ojalá lo más específicas, porque los seres humanos somos distintos? ¿Cómo lo hacen ustedes para Es identificar complejo. por dónde irse? O sea, Es complejo porque efectivamente cuando tú empiezas a mapear, encuentras una diversidad de situaciones. correcto. Pero yo creo que también hay que pensar, y es algo que hemos ido conversando también, y ahí en la práctica uno va probando también, a veces hay ensayo y error. Pero en no tampoco hacer tanta discriminación que al final quede un grupo muy segmentado. Bien. ¿Ya? Porque al final tú ves que igual hay necesidades que son bastante transversales, es decir, la necesidad de calidad de vida saludable, por ejemplo, que es un tema que hoy día es importante y que como áreas de bienestar tenemos que proponer. Nosotros tenemos que fijarnos y ver la situación de salud de todo el entorno en conjunto y establecer ciertos indicadores que hagan que podamos llegar a toda la población. Ya segmental, como tú dices, es decir, el reconocerla me hace poder segmentarla, pero poder dar un valor como transversal, porque es muy difícil tener programas muy específicos y muy segmentados. Es complejo para las empresas, también tiene un costo. ¿Ya? El otro día discutíamos, por ejemplo, si poníamos un beneficio para personas que tenían ciertos problemas de salud, pero al final cuando empiezas a ver ese problema de salud no solo es derivado de esa situación, sino que es derivado de otros. ¿Y por qué
ese grupo va a recibir una cosa distinta. O con las generaciones, no es que los jóvenes quieran desarrollo, capacitación, pero las personas de 50 años o más también están necesitando tener desarrollo, tener conocimientos nuevos, ¿no es cierto? ¿Cómo decides? ¿Cómo decides? ¿Tienes a los mayores, a los menores, a los jóvenes? ¿Qué decisiones estás tomando hoy día tú en Metro que permitan ser lo más universales posible y al mismo tiempo capturar estas diferencias? ¿Cuándo optan por la cantidad de gente? Creo que es interesante como recomendación. ¿Cómo optar? ¿Cómo no incluir también? ¿Cómo ser inclusivos y al mismo tiempo ser, digamos, que sea un sistema rentable también y de mayor cobertura? Yo creo que hay que fijarse en las cosas que también a las personas les hace más sentido, ¿ya? Y que van a generar un impacto mayor. Ya, por ejemplo, los temas de salud, las coberturas médicas, el asegurar ese tipo de situaciones es súper transversal. Perfecto. Y lo vas a necesitar. Nosotros, por ejemplo, declaramos que nosotros hacemos beneficios para etapas importantes de tu vida. Bien. Puedo tener una persona de 30 años que se case, pero también puedo tener una persona de 50 años que se case. Entonces le doy un sentido y un valor porque es importante para las etapas de la vida. Bien. Y yo puedo vivir distintas situaciones en eso que no necesariamente me hace segmentar por una edad determinada. Yo puedo tener, por ejemplo, el fallecimiento de un cónyuge, de un hijo, en cualquier momento, no en una edad determinada. Entonces, cuando logro empezar a mirarlo desde esa perspectiva, logro ampliar un poco más mi espectro y cómo lo comunico. Porque si yo solo dijera, no, es que para las jóvenes que se casen, estoy poniendo a los jóvenes que se casen, estoy discriminando. Pero si yo pongo, es un beneficio para la etapa en que tú estás, lo abro. ¿Ya? Y puedo sentir mayor identificación, las personas se pueden sentir más identificadas. Entonces, por eso yo decía que el tema de las comunicaciones también es importante. ¿Cómo lo transmito? ¿Cómo lo declaro? Bien, ¿Cómo te doy ese apoyo y te hago cercano? ¿Cómo me involucro contigo? O sea, que hay un equilibrio entre suficientemente universales para capturar lo que es más relevante en los momentos de los ciclo vital que tiene el trabajador, sin importar la edad, sino más los momentos claves que vive la organización. Nosotros por lo menos hemos visto eso, que hablar desde los ciclos vitales hace más fácil esto. Bien. ¿Ya? Oye, nos vamos a ir a lo que creo que uno normalmente habla de la organización irresistible cuando está fuera de la organización. O sea, yo no me iría de ella, el momento del asado, cuando estás con tus amigos, le contarás aquello que hace que la organización te haga feliz o infeliz, o que te sientas más contento. Imagino que desde los indicadores internos es fácil. Yo mido cómo lo estoy haciendo con mis trabajadores. Pero ¿se te ocurren algunos indicadores más del punto de vista, por ejemplo, de la captura de nuevos talentos, de la rapidez con que capturamos talento, que pudieran también ser indicadores que está siendo irresistible para el mercado externo? Mira, es buena la pregunta, porque al final hay algo que decía Carl Sagan, que cuando uno está enamorado le quiere contar a todo el mundo. Entonces, claro, cuando estás en una empresa o en una organización donde estás a gusto, desafiado, tienes el soporte que necesitas, claro, empiezas a ser un promotor de esa empresa. Sí. ¿Ya? Entonces, hay algunas cosas muy sencillas que las organizaciones pueden hacer, tanto para medir esto como para aprovecharlo. Dale. Una de las cosas que mejor funciona, y en esto hay un montón de evidencia científica, son los programas de referido. ¿Ya? Entonces, es al mismo tiempo una métrica y una acción. Un programa de referido es que hay un puesto para una enfermera, y qué mejor para traerte posibles candidatos que la enfermera que está ocupando ese mismo puesto, que conoce las condiciones y que más encima conoce a su prima, su amiga, su vecina o su vecino que le va a ¿cómo se llama?, a mencionar este puesto, y por tanto hace una pequeña como preselección. Aumenta la red. Aumenta la red. Pero si está este puesto y yo tengo 10 amigos enfermeros, le voy a decir al que tiene más calce también con la organización en la que estoy. Bien. ¿Ya? Entonces ese es un ejemplo de algo que te va a dar data, porque tú vas a poder decir, oye, mira, para este estamento, cada vez que yo pongo una vacante y pido referido, me llegan tanto. Entonces, ¿están contentos? ¿Lo están contando? Se la están jugando. Están recomendándole a alguien que si es una mala empresa, te va a pasar la cuenta. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo de algo micro que te puede servir harto. Pero para buscar más cosas, yo creo que hay que entender como la dinámica fundamental acá. Y la dinámica fundamental es que las personas son atraídas a la organización, se asimilan a la organización y luego se atricionan o se salen de la organización. Este es un fenómeno que también ha sido descrito los últimos 60 años de literatura en management. Y es lo que hace que las empresas se vuelvan cada vez más homogéneas también en el tiempo. Porque la gente que no calza con la manera de hacer las cosas se termina aburriendo y se va. ¿Ya? Entonces al final, esto es como una espada de doble filo.
Porque tú hablaste de la universalidad, de los beneficios, etc. Entonces, claro, si yo voy teniendo una organización donde la gente cada vez es más parecida, manejar esa universalidad va a ser más fácil, ¿ya? Porque, no sé, yo tengo un startup tecnológico y son todos sub 30, top 20, entre 22 y 32 están todos, no tienen muchos hijos, tienen mascota. Bueno, ya, con descuento de pizza y día para llevar a tu mascota al veterinario, la hice, estoy listo, ¿ya? Si tienes una organización diversa como Metro, que tiene todos los estamentos, de todos los barrios, de todas las edades, es mucho más complicado. Entonces hay que entender la dinámica fundamental acá. La gente se atrae, la gente se asimila, te empezáis a parecer a la gente con la que trabaja, ¿ya? Y la gente también se va saliendo en la medida que no calza y no tiene fit. Entendiendo eso, vaya a poder entender algunas cosas que pasan. Y lo segundo es que para ser una organización irresistible hay al menos una combinación de 3 factores importantes. El primero tiene que ver con el propósito, ¿ya? Y el propósito es un factor tan fuerte que eclipsa a los otros factores. Incluso tú puedes tener gente que lo deja todo para irse a misionar a África, ¿ya? Porque el propósito es tan grande irresistible por que no sí tenéis solo. casa, no Claro. tenéis comida, no tienes seguridad física, igual van felices, Bien. ¿ya? Entonces el propósito es el primer tema. El segundo tiene que ver con el bienestar o la seguridad psicológica, lo que tú puedas tener, ¿ya? Y ahí los beneficios, el salario, la relación con tus compañeros es muy, muy importante para poder generar como una base de bienestar. Y el tercero, que yo creo que a veces se nos olvida, es el desafío, ¿ya? Porque las personas no son todas iguales. Y hay personas que con un desafío suficientemente grande también están motivadas para poder quedarse y encuentran esa organización irresistible. Acuérdate de este aviso del diario como medio apócrifo, que nadie sabe si es mula, pero de Ernest Shackleton, cuando invita a la gente a la expedición Claro. polar, que dice, oye, vamos a ir al polo, no llevamos comida, vamos con zapatillas. Te podéis morir. Y te podéis morir, Claro. éxito y fama, solo si llegamos vivos de vuelta. Exactamente. Y se les llena de ¿cómo se llama?, de postulantes a una expedición al polo. Entonces, estos temas de la universalidad son entretenidos al final, porque todas las empresas son distintas, pero la gente también es tan diferente que al final para todo el mundo hay un piño. Y vas a ir encontrando, si hacer las cosas bien, el tipo de persona también que calza con la vibra o la onda de tu organización. Completamente. Y eso es fundamental. A veces lo vemos nosotros desde el punto de vista cuantitativo, porque yo sé que a mí me trae por cuantitativo y números y cosas, pero ya. Lo vemos porque tenemos empresas que dicen, oye, ¿sabes qué? Haga lo que haga, no puedo subir el clima de esta cuestión. He intentado beneficios, he intentado incentivos, he intentado que vengan con jeans y no Allá pasa va. nada. Y yo les pregunto, ¿has mirado la selección de personal? O has mirado los estilos de liderazgo. Yo me iba Exacto. justo en esa, te iba a hacer la contrapregunta, porque efectivamente hemos hablado Sí. de cómo ciertos beneficios construyen a una organización irresistible, pero tú acabas de darme el pase súper fácil para... También son los estilos de liderazgo, también son las formas en que nos relacionamos, también la forma en que habitamos la organización, también está la forma de comunicarnos. O sea, pudieras tener 0 beneficio y un excelente sistema relacional y pudieras ser tan irresistible como aquella que da excelentes beneficios, pero tiene sistemas de relación más precarios. ¿Estáis de Exacto. acuerdo con De esa acuerdo. hipótesis? Y la gente también se adapta y se va quedando donde le va mejor. En mi casa, por ejemplo, nosotros somos de Rancagua, de mis 4 hermanos, yo soy el único que todavía es de O'Higgins. ¿Ya? Porque yo puedo estar en un equipo que le da mal todas las temporadas y es campeón una vez en toda su historia. Ya, fiel ahí. Yo puedo hacerlo. Yo puedo tolerar ese nivel de ambigüedad en mi vida todos los fines de semana. ¿Ya? Pero mi hermano no, pues hay uno que es del Colo, hay otro que es de la gente, ¿ya? Entonces, también la gente se va quedando en estos lugares que se acomodan a sus preferencias personales y a su personalidad. Entonces, no nos olvidemos que estos temas de bienestar, de organizaciones irresistibles, también tienen que ver con que tu organización tiene una cierta personalidad. Sí. Y eso tiene que estar en consonancia con la de las personas que entran a esa organización, sin sacrificar la diversidad. Porque si al final terminas con pura gente de los Higgins, tampoco te va a ir bien. Totalmente. Y te devuelvo la pregunta a ti. Hablábamos entonces que la oferta de beneficio, la oferta de lo que tú hagas, la manera que la comunicas, que estamos súper claros que eso va a construir un mayor estado de bienestar, no son nada si es que no tienes internamente un sistema de relaciones, de valores, de comportamientos incluso. Sí. ¿Cómo en el caso del metro armonizan las dos cosas para decir hoy día, sí, lo estamos en las dos cosas caminando muy bien? Mira, yo creo que hay algo que tú mencionaste y son los liderazgos. ¿Ya? Yo creo que es crucial es que los liderazgos estén
sean buenos, ya sean liderazgos que den confianza, que tengan buenas relaciones, que generen buenas relaciones entre los equipos, que los desarrollen, los promuevan, etcétera. Ya todas las buenas prácticas que podemos encontrar de liderazgo. Creo que eso, sumado a las otras cosas y haciendo estos match, y cómo nosotros finalmente como área nos ponemos al servicio de esos liderazgos. Porque eso es súper importante. Por ejemplo, una cosa cortita, nace un bebé o el trabajador se casan. Qué importante es que el jefe lo salude, qué importante es que el jefe se involucre en esa situación. Y si yo como área de bienestar saco un listado y digo, estos se casaron, tomen, les voy a mandar un regalo que le llegue a la casa, no genero ese vínculo. Pero si yo le digo, jefe, tú tienes la responsabilidad de avisarme a mí para yo entregarte un regalo, para que tú se lo des al trabajador y te hagas presente en esa etapa y en esa situación en la que él estuvo, que fue tan importante, es distinto. Y ayudo a generar esa relación de liderazgo que necesitamos para el desarrollo de la organización, que necesitamos hacer carne en este propósito. Completamente. ¿Ya? Entonces, por eso te decía, hay cosas que son muy simples, pero cómo las vamos uniendo, si las vamos generando para lograr ser irresistibles como una organización. Y lo irresistible, como tú bien dices, no solo parte desde cómo yo me declaro, parte desde cómo yo selecciono, cómo pongo mi aviso, cómo hago público lo que tengo, cómo recibo ese trabajador, cómo lo integro, y parte también desde lo higiénico. Es decir, son tantas las cosas que pueden influir, pero lo importante es que yo tenga, y como tips, a las personas al centro. En la medida en que yo tenga a las personas al centro, tenga un propósito claro, que los convenza, que los seduzca. Para nosotros el propósito es fácil. El propósito en Metro está muy lleno de orgullo y es muy movilizador. Puede que a otras empresas sea más complejo tener un propósito, pero tú lo tienes que decir, ahí va la creatividad, a veces no necesitan tantos recursos. ¿Cómo yo hago que eso sea seducible a las personas, que le den sentido? Eso, claro, porque tú dijiste que el propósito era algo así como movilizar a la gente en una ciudad más amigable. ¿Algo así era? ¿No? ¿Más o menos? Bueno. O hacer que la ciudad sea amigable. No, Vamos a cerrar con la frase, así que vamos a hacer memoria. El tema es que ese propósito era redondito. O sea, cualquier persona se puede poner detrás de eso. Claro. ¿Ya? Pero claro, cuando tú estás en una fábrica que hace resorte, es más difícil encontrar ese propósito. Entonces, no puede ser puro propósito. Y por otra parte, el propósito también es medio tramposo, porque a veces el propósito es tan fuerte que uno está dispuesto a tolerar condiciones de trabajo que no son propicias, estilos de liderazgo que son abusivos, solo porque estás trabajando para algo que tiene mucha importancia. Entonces, tiene que haber un balance entre el propósito en el desafío y las condiciones de base de bienestar y de seguridad psicológica, para que esto sea realmente irresistible en el largo plazo. Ahora, lo que me queda claro, y vamos ya terminando, es que no hay una receta. Que las organizaciones ya lo estén intentando me parece grandioso. Probablemente esto hace 15 años no se nos hubiera ocurrido hablar ni de organizaciones irresistibles, pero tampoco organizaciones que crean ni felicidad, ni bienestar, ni seguridad para las personas. Por lo tanto, me parece ya valioso que nos instalemos solo a ver si hay organizaciones que les está funcionando, que están haciendo bien. Y además, que me quedo con lo que decía Felipe, midamos, ¿no? Seamos capaces de mirar hacia adentro y hacia afuera estos distintos momentos que vive finalmente el estado de organización irresistible, que no es solo para los que no están, sino que para los que están prontos por venir, pero también es para los que dejan la organización y los que la habitan en todo momento. Me parece súper interesante, podríamos estar hablando mucho de esto, pero es el momento de terminar. Les doy muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en esto y los dejo con el siguiente panel. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti por invitarnos.